Hola, mi nombre es Gustavo y vamos a comenzar a explicar algunos conceptos clave sobre la teoría general de sistemas. Vamos a comenzar con lo que es multifuncionalidad. ¿Qué es? Es el principio que establece las condiciones iniciales similares que pueden llevar a estados finales diferentes en un mismo sistema. Un punto de partida o un estímulo que puede generar múltiples resultados dependiendo de cómo interactúen sus componentes. Uno de los ejemplos podría decirse que son las subestaciones eléctricas idénticas recién construidas con el mismo diseño y equipos, pero debido a factores externos, una va a ir variando a lo largo de los años a comparación de la otra. Tal vez la situación en la que se encuentre tenga un mejor mantenimiento y mejor cuidado. Por esto tienen la misma funcionalidad, pero inician de la misma manera, pero tienen un final diferente. Otro de los conceptos importantes sería la entropía negativa, la negentropía, que es la entropía y la tendencia natural de todos los sistemas cerrados al desorden, al caos y la muerte térmica. La negrantropía es la energía o información que el sistema imparte de su entorno para mantener el orden, la estructura de la vida y la operatividad. Por ejemplo, podríamos decir que un operador de potencia en operación genera calor debido a las pérdidas en el cobre y el núcleo. Si se deja solo, se quemaría. ¿Qué es lo que nos hace esta negrantropía? Activa un enfriamiento activo con bombas de aceite, ventiladores y radiadores, que introduce el flujo de aire líquido y frío al exterior para disipar caos térmico. Mantener el transformador en un estado ordenado y funcional. Otro de los conceptos importantes que aquí debemos tener claros es la morfogénesis, que es la capacidad de un sistema para cambiar su estructura básica o una forma para adaptarse y sobrevivir cuando el entorno se lo exige. Es el proceso de la innovación y la evolución en sistemas complejos. Uno de los ejemplos que aquí yo puse sería la red eléctrica tradicional, donde podría decirse que va cambiando a través del consumidor, por cabida de paneles y demás cosillas que puedes tú tener como usuario que consume. Otro de los conceptos importantes igual sería la metamorfosis, que es lo opuesto a la morfogénesis. Esa es la capacidad del sistema para mantener su estructura e identidad estables ante las fluctuaciones de su entorno. Podríamos poner que serían las normativas de seguridad y los códigos de red. Aunque cambien las tecnologías de generación, estos reglamentos exigen que la infraestructura mantenga ciertos estándares físicos para evitar que el sistema se tenga un deterioro o se vuelva inseguro. La emergencia. Esta es la aparición de propiedades o comportamiento en un sistema complejo que no pertenecen a ningún componente individual, sino que surgen exclusivamente de la interacción de todos ellos. Es todo más que la suma de sus partes. Por ejemplo, la estabilidad de la frecuencia en un sistema interconectado nacional. Ningún generador por sí solo tiene una sincronización perfecta, pero miles girando exactamente a la misma velocidad en todo el país. Si los aíslas, la propiedad de red que es estable podría desaparecer en ese momento. El pensamiento crítico. Este es uno de los puntos más importantes, al menos aquí en la carrera de ingeniería eléctrica y en cualquier ingeniería de por sí. Es la habilidad de analizar, evaluar, cuestionar, informar y argumentar situaciones de manera objetiva, lógica, sistemática, sin dar nada por sentado, con el fin de tomar decisiones fundamentadas para resolver sistemas complejos. Otro de los apartados vendría siendo la cibernética, que es la ciencia interdisciplinaria que estudia los mecanismos de comunicación, de control tanto de los seres vivos como de las máquinas y los organismos sociales. Su foco principal es cómo los sistemas procesan la información para autorregularse. Otro de los temas importantes también viene siendo la retroalimentación, que es un mecanismo donde su salida del sistema resulta que se vuelve a introducir a la entrada como información, permitiendo corregir o ajustar las acciones a futuras del propio sistema. Esto es un ejemplo que todos lo vemos con diagramas de bloques: entrada 1, entrada 2. Si la entrada 1 permite la salida, esta automáticamente regresa y ya, esa retroalimentación te da a un punto.
La comunicación y control. ¿Qué es la comunicación? Es el flujo de datos o señales que transportan información dentro del sistema. El control es la acción correctiva que se toma con base a la información que se tiene en ese momento. Esta, vuelvo a recalcar, como lo hemos estado hablando, es un sistema SCADA, un centro de control de energía. Los sensores en campo envían datos de corriente potencia mediante fibra óptica. Las computadoras centrales analizan estos datos y detectan una sobrecarga. Envían una orden para abrir el interruptor de potencia, con el control protegiendo la línea. Esto todo es de manera remota, o sea, no hay como un operador que esté físicamente trabajando ahí. Obviamente está atrás de un escritorio, pero no físicamente. Sistemas complejos. Los sistemas complejos son sistemas compuestos por una enorme cantidad de elementos interconectados, o sea, más de tal vez 4 elementos. Eso es a grosso modo, porque se debe de entender, pero son infinidades de elementos conectados entre sí. Por ejemplo, el sistema eléctrico nacional está compuesto por millones de nodos, las plantas generadoras, las subestaciones, líneas de transmisión y millones de consumidores encendiendo o apagando cargas al mismo tiempo. Un pequeño fallo en una de estas líneas puede desencadenar un efecto dominó: parpadeos, desbalances de carga, disparos por elevadores, provocando un apagón masivo difícil de predecir con exactitud de manera lineal. Y ahora vamos a hacer lo de las 3 órdenes de la cibernética, tanto de primer orden como que se enfoque en sistemas donde el observador está fuera del sistema. En el segundo orden, tendríamos que el observador es parte fundamental del sistema, monitoreando y analizando todo lo que pasa. Volviendo al primer orden, tenemos que el sistema analiza como un objeto independiente y el observador diseña el control desde el exterior. El diseño y control tradicional para regular la velocidad de un motor puede ser un ejemplo muy burdo, pero también es súper clásico. También para que el motor funcione solo, sin necesidad de que tú estés apagando y prendiendo un botón, apagando y prendiendo un botón. Eso actúa como un agente externo. ¿Por qué es importante todos estos conceptos? Primeramente, es importante porque debemos tener este tipo de conceptos bien planteados en la mente, porque podrán ser cualquier cosa, pero recordemos que la escuela es formativa y todos estos conceptos son prácticamente estos pequeños fragmentos formativos que nos van a hacer mejorar como personas y como ingenieros. Se me está olvidando agregar esta información sobre los sistemas duros y los sistemas suaves, donde tenemos el ejemplo de un sistema suave es como la correlación entre personas, tener esas habilidades para que tú como ingeniero tengas las habilidades blandas, como le llama muchísima gente, pero suaves es el trato de personas, el sentir porque hacen lo que hacen y ser un poco recíproco con todas sus actividades. Y entre los sistemas duros tenemos prácticamente toda la lógica, tanto matemática, compleja, analítica, deductiva, la cual es muy importante, y más en un área de ingeniería, porque estamos trabajando con sistemas complejos que salvan o pueden quitar vidas. Por eso la importancia de siempre tener esas dos habilidades de la mano, tanto sistemas suaves como sistemas duros, que van exactamente combinados y son primos hermanos y van combinados, porque el trato con personas como expertos debemos tenerlo muy arraigado. Otro de los puntos que se nos estuvo pasando fueron los sistemas de segundo orden y tercer orden, en donde los sistemas de segundo orden nosotros estamos prácticamente siendo monitores, ya no estamos siendo parte del sistema, simplemente estamos actuando como accionadores o desaccionadores de algo. En la parte de tercer orden tenemos que ya somos la parte completa, conjugada de absolutamente todo. Aquí podemos tener información completamente útil. Podríamos decir que podríamos tener planes a futuro, como podría ser la planeación, la normalización y la estandarización, donde estos tres van de la mano, pero siempre se tiene que seguir una serie de pasos o secuencia para que estos tengan una parte de accionamiento en conjunto.